Cordial saludo, soy Benjamín Barón, trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Soy el editor de la revista Praxis Pedagógica, tengo estudios de doctorado y soy filósofo y literato de formación básica. Hoy vamos a revisar 3 textos que son importantes en el conjunto de las revistas científicas. El primero, artículo científico, el segundo, artículo de reflexión y el tercero, cartas al editor. Entonces, como primera medida vamos a revisar algunos elementos de definición de los 3 elementos. El primero, definimos que los artículos científicos son productos que se derivan de procesos de investigación que tienen una metodología, que tienen unos resultados, son unos elementos importantes que aportan la generación de nuevo conocimiento a las comunidades científicas. El segundo, los artículos de reflexión, también más adelante vamos mirando cuál es la estructura, son artículos que se derivan también de procesos investigativos, pero tienen menor nivel epistemológico, metodológico, y que le permiten al autor ser un poco más puesto en el orden de la investigación. Es decir, el nivel de exigencia que tiene este tipo de artículos no reviste la singularidad del artículo científico. Y tercero, las cartas al editor, que son textos que eventualmente son artículos que se escriben de una extensión no superior a 3 páginas, en los cuales se replica alguna publicación de carácter científico con la cual el lector no está de acuerdo o quiere replicar en relación al método, a las técnicas y a los resultados que se presentaron. Muy bien, los objetos de la publicación principalmente. Los artículos científicos siempre se van a preocupar por develar, por presentar y dar a conocer resultados de investigación. Lo que hace un momento les planteaba es el nuevo conocimiento científico que se produce en el marco de un proyecto de investigación. El artículo de reflexión hace mucho más énfasis en la capacidad y en el acervo cultural que el investigador ha obtenido durante los años y durante el proyecto de investigación, y lo que presenta en términos generales son esos resultados. Las cartas al editor tienen 2 condiciones cualitativas importantes. La primera, que se trata de analizar un documento que recientemente apareció en el marco de la revista científica, y el segundo es cubrir algunos formatos pues, que las revistas eventualmente no tienen. Entonces, en el primer ejercicio o en el primer propósito sale el artículo científico, yo como investigador lo he leído, me he dado cuenta que tiene algunas dificultades o que tiene oportunidades de mejor definición, y lo que hago es escribir la carta al editor. El editor inmediatamente contacta al autor para que entren en relación. Y el segundo momento, que es cubrir por decirlo así, los huecos de producción que tiene la revista. Entonces, este tipo de artículos no es de investigación científica, no es de reflexión, tampoco es una reseña, tampoco es un dossier, tampoco se encuentra registrado como una narrativa. Entonces iría en ese tipo de huecos que la revista generan, pues, para que se manifiesten otro tipo de debates científicos. El artículo científico es uno de los textos que eventualmente son más aceptados por las comunidades científicas, porque como tienen la facultad de promover la generación de nuevo conocimiento, entonces tienen una estructura fija, determinada, que eventualmente, dependiendo cada comunidad de conocimiento, hay unas movilidades, hay unas diferencias, pero que no son sustanciales, son más bien como de forma. Bien, el título, eventualmente las revistas sugieren que un título no pase de 15 palabras y que tenga ciertas palabras que entran en relación con el artículo. Es decir, que cuando uno como lector, como investigador que busca ciertas investigaciones, lee el título, inmediatamente empieza a identificar si el artículo tiene que ver con lo que uno está indagando. La autoría resulta de vital importancia, porque eventualmente empiezan a aparecer los homónimos investigadores de otra naturaleza de conocimiento que tienen el mismo nombre mío. Entonces hay un aspecto clave, y es el ORCID. El ORCID es un desambiguador que nos permite a nosotros navegar a través de las publicaciones científicas de las revistas y los otros productos, y recoger las citaciones también. Entonces, esto es como una cédula de ciudadanía, pero nosotros los investigadores. Eventualmente, después de la autoría, después del nombre del investigador, viene el ORCID, y pues indiscutiblemente genera la afiliación institucional, porque de acuerdo a ello es que también nosotros empezamos a buscar los investigadores. El resumen es un aspecto clave en los artículos científicos, porque uno establece las generalidades que tiene un artículo científico, que es como resumir el artículo. Entonces, eventualmente las revistas también nos recomiendan a nosotros que utilicemos
la estructura introducción, método, resultado, conclusión y discusión. Ahí nosotros como investigadores eventualmente encontramos si la investigación nos aporta o si la investigación nos sirve para continuar los avances investigativos que nosotros tenemos en los proyectos. Hay métricas, hay revistas que dicen lo que usted puede decir en toda la investigación, resúmalo en 200 palabras, incluso hay revistas que dicen 180 y máximo, actualmente nos recomiendan que no nos pasemos de 250 palabras porque es como de manera ágil presentar la investigación. Es súper importante que nosotros tengamos en cuenta y que cuando decimos los resultados, no es que pongamos todos los resultados ahí, sino que recojamos de manera sintética los elementos más develantes de la investigación. ¿Y por qué no decirlo así? Con lo que queremos atraer para que el investigador lea todo el paper que nosotros presentamos. Bien, siguiente, las palabras clave. Cuando hablamos de palabras clave, eventualmente también la revista nos dicen entre 5 y 8, más no, porque las palabras clave no se trata de hacer un glosario, ni se trata de hacer un dossier de palabras interminables que finalmente terminan develando pues el carácter de liquidez del artículo, es decir, que no es consistente. Recomendaciones, darle una mirada al tesauro de la UNESCO, que recoge un dossier de palabras que son ya muy transparentes para la comunidad científica y nos ayudan para que cuando nuestro paper salga publicado, inmediatamente encajen esas palabras clave y sea más fácil, por un lado, rescatarlo y por otro lado, citarlo. La introducción, ya el autor en este momento ya se enfrenta a empezar a desplegar su artículo científico, ahí cita eventualmente cuál es el modelo epistémico que está generando, el modelo metodológico, lo devela, para luego entrarse en elementos de carácter teórico y metodológico que le van a permitir a los lectores generar los procesos de apropiación del conocimiento de carácter científico. Bien, un elemento súper clave que es los materiales y los métodos, es decir, el diseño metodológico. De la misma manera como nosotros empezamos a hacer la construcción del artículo científico, la investigación tuvo una metodología. Este es el momento para que los investigadores se luzcan o nos luzcamos diciendo cómo nosotros llegamos a ese conocimiento. Entonces ahí tiene mucho que ver. Primero el enfoque de investigación o el modelo o el diseño metodológico que nosotros hicimos. Hay que poner muy en claro cuáles fueron las técnicas, los instrumentos que utilizamos para llegar más adelante a lo que vamos a definir como resultados. Los resultados tienen una gran distinción entre las conclusiones porque los resultados es a lo que nosotros llegamos sin agrupar. Es posible que nosotros hayamos establecido en la investigación una hipótesis, si estamos jugando con alguna hipótesis, y en los resultados diera la impresión que se nos transforma en una antítesis, es decir, una negación de lo que nosotros propusimos. Entonces los resultados lo que hacen es develar, rescatar todo aquello que recogemos a través de los instrumentos y generamos el proceso de concreción. La discusión es importante ubicarnos bien en la discusión porque la discusión se trata de tomar elementos de carácter teórico, nuestros resultados y ponerlos en diálogo. Es ahí donde nosotros eventualmente develamos el carácter científico y la frontera. Si nosotros dijimos que vamos a mover la frontera de conocimiento, es decir, vamos a tomar un conocimiento que ya había llegado hasta cierto nivel y la investigación lo que hizo fue moverlo en una frontera de conocimiento, es en ese momento donde lo tenemos que decir. O de otra parte, cuando decimos que generamos producción de conocimiento nuevo, es en ese momento donde nosotros decimos los autores de esta corriente epistemológica llegaron hasta aquí, estos autores, y lo que nadie vio, que nosotros encontramos en la investigación, es lo siguiente. Es en ese momento, que eventualmente ya se encuentra de una manera mucho más desplegada en el informe de la investigación o en los libros resultados de investigación. Y las conclusiones son esas grandes agrupaciones que llegamos de una parte en la investigación, y aquí lo que nos interesa es destacar las que tienen resonancia con la titulación del artículo, es decir, si nosotros hicimos un artículo de investigación donde vamos a destacar mucho más el diseño metodológico, entonces es en ese momento donde nosotros tenemos que apuntalar fuerte que las conclusiones deben generar esos hitos en el diseño metodológico. O si nosotros hicimos un artículo científico donde lo más importante fue la demostración de los marcos teóricos, es este momento donde nosotros también tenemos que empezar a agruparlos.
Y las referencias bibliográficas, pues vemos que en las referencias sí entra mucho en juego el tema de las normas, con qué normas la revista nos presentó, nos dice que debemos presentar el artículo, si debemos presentarle una norma APA, norma MLA, norma Chicago, IEEE, bueno, no sé si digamos que la norma ya condiciona la manera como vayamos a referenciar las fuentes del conocimiento, que también estriban en sus diversas tipologías. Ya nosotros no solamente citamos o referenciamos artículos de investigación o referenciamos los libros, sino también ya se constituye en una fuente de conocimiento los videos, las entrevistas, las conversaciones, las conferencias, los resúmenes, los proceedings van a tener un papel fundamental aquí, porque de lo que se trata es de demostrar cierto o falsear cierto conocimiento, y ahí va a estar muy bien que nosotros generemos unas buenas fuentes, vistas también en este escenario. Es que eventualmente si yo envío un artículo a una revista Scopus, eventualmente yo he tenido que leer la revista, entonces es muy importante tener en cuenta artículos que se hayan producido en esa revista que estén en relación con nuestro objeto de conocimiento, bien sea metodológico o teórico, y citarlos. Y otra de las cosas importantes también ahí en el tema de las referencias es que si yo me he convertido en un referente, en una autoría en la temática, siempre es importante el asunto de la autocita. No en aras de elevar los indicadores de citación, como muchas veces se ha tomado, sino genera mucho más proceso de autoridad, a mi juicio, que yo cite textos que ya he publicado, donde vengo trabajando una línea de investigación o una línea teórica. Es una recomendación. El artículo de reflexión, como lo hemos planteado, el artículo de reflexión es un artículo que no tiene rigor epistémico ni metodológico, sino más bien se constituye en una oportunidad que tienen los investigadores para empezar a reflexionar en torno a los procesos investigativos y los avances que hemos generado. Este artículo de reflexión también tiene una estructura, eventualmente difiere en unos elementos muy sencillos del artículo científico. También tiene un título, también tiene una autoría, un resumen, unas palabras clave, una introducción, una reflexión, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. El título eventualmente se constituye en un elemento que le permite enganchar a la comunidad lectora. Eventualmente los títulos se juegan un poco más con algunos elementos componentes subjetivos de la persona, que le permite al lector identificarse rápidamente, engancharse con la lectura y avanzar en ella. La autoría siempre es importante, rescatar los nombres completos, o como hayamos hecho el registro en el ORCID. ¿Para qué? Para evitar que este producto pues se pierda en las redes. Eventualmente lo subimos a unas plataformas cuando no escribimos bien el nombre o nuestros apellidos. Cuando ubicamos el ID del ORCID, eventualmente es muy fácil recuperarlo y saber dónde nos están citando. ¿Por qué es tan importante saber dónde nos citan? Porque eso me permite identificar los nichos de conocimiento donde yo también tengo que empezar a explorar. Si mi artículo aparece descargado en revistas de lengua anglófona, pues inmediatamente yo tengo que ir allá, porque hay que nutrir esas universidades o centros de investigación de los textos que yo tengo, para que empiecen también como a dialogar conmigo, ¿no? Eventualmente, si se sienten convocados por el título o por la temática, es porque ellos ya han escrito algo. Entonces sería interesante por el tema de las redes de conversación que se van a generar ahí. Es muy bien por el tema de la marcada con la autoría. El resumen, en términos generales, es dar cuenta de lo que yo voy a presentar en el artículo de reflexión. Se desestructura un poco en relación con que aquí prima más el aspecto subjetivo de la percepción que ha tenido el investigador en su traza, en su proyecto, en su proyección de investigador. Entonces, eventualmente vamos a encontrar muchos aspectos que develan el carácter de su perfil, de su enfoque, más que un dossier de autores que les va a poner a discutir, porque ese no es el objetivo de este tipo de artículos. Bien. La introducción, las palabras clave, de la misma manera que el artículo científico, se transforman en una ruta a través de la cual las personas van a llegar a mi artículo científico y, por qué no decirlo, a mi perfil de investigador, ¿vale? Porque siempre está relacionado. Los artículos de reflexión surgen de un cúmulo ya de conocimiento, de un acervo cultural que yo he recogido a través de los años. Ahí me permite también enfocarlo. La introducción, presentamos como la idea fuerte, la idea fuerza que tenemos y sobre la cual vamos a reflexionar. El siguiente componente es la reflexión. Aquí lo que hacemos es hablar de manera enfática, estableciendo unos
caracteres importantes entre algunos autores que yo voy a invitar para que conversen conmigo, y lo que voy a hacer es apoyarme en ellos para generar una amplitud en el discurso. En otras palabras, lo que queremos decir con ello es que la reflexión es reforzada, es un diálogo, es una conversación que tenemos con los autores, donde la voz más importante en este efecto es mi voz como autor, mi voz como autoridad en el tema, y los autores, los otros autores, las teorías y los artículos, entre otros, las otras fuentes, van a llegar a acompañarme en esa reflexión. Bien, las conclusiones, agrupar de manera fuerte, de manera contundente, cuáles son los elementos sobre los cuales yo he reflexionado, y dar unas pistas también frente a cómo se pueden trabajar otros modelos de investigación, otros modelos de reflexión en relación con lo que yo he experimentado, con lo que yo he vivido como investigador. Las referencias bibliográficas, de igual manera, lo más importante es mirar cuál es la revista en la que la vamos a publicar, cuáles son las normas que utiliza, y ajustarnos un poco a ello, recordando que son las normas que me permiten establecer el esquema, pero el en sí de la cuestión, el en sí del artículo de reflexión no lo va a determinar la norma, sino lo va a determinar el nivel de percepción y apropiación cultural y científica que cada uno de los autores tenga en su experticia. Bien, las cartas al editor también tienen una estructura, como hace un momento les planteaba, no es un texto tan extenso, eventualmente por eso le llaman una carta, porque oscila entre las 2-3 páginas, donde lo que se trata es que sea una comunicación muy ágil, muy rápida, que le permita al autor de la obra darse cuenta que hay una comunidad que lo está leyendo de manera rápida y quiere hacer algunas precisiones o quiere ampliar algo que de pronto no tuvo en cuenta. También tiene una estructura. La estructura es el título, a quién va dirigido, el contenido del texto principal, los nombres de los autores, el último grado de escolaridad. Ya lo miramos por qué es tan importante en este aspecto, en las cartas al editor, el último grado de escolaridad, lugar de adscripción, la institución para la cual nosotros trabajamos, autor para la correspondencia, eventualmente alguien delega a quién debe llegar los correos o las notificaciones que el autor próximamente va a hacer, que el autor de la obra que le estamos haciendo la crítica va a recibirla, que termina transformándose en un ejercicio muy interesante de co-construcción de conocimiento, de quién me lee y quién escribe. Y bueno, las referencias. ¿Por qué nosotros eventualmente en las cartas al editor decimos a quién va dirigida? Pues, he publicado un artículo la semana pasada, entonces tuvo todo su proceso editorial, ya salió en línea, y ocurre que alguien leyó mi artículo y entonces se dio cuenta que yo había cometido una imprecisión metodológica y de inmediato hace la carta. Entonces ahí dice, esta carta es para el autor Benjamín Barón, que escribió un artículo sobre narrativas en la formación docente, y cuando llegamos al contenido del texto dice, cometió una imprecisión en la utilización del biograma, que es uno de los instrumentos que nosotros utilizamos para hacer la lectura de los contextos y la formación, recuperar la voz del autor. Entonces cometió la siguiente imprecisión y explica ahí detalladamente cuál fue la imprecisión que yo cometí. Los nombres de los autores, entonces es la persona que hace la carta con su identificación, también su ID, muy importante. Más adelante ubica la institución para la cual trabaja. Es importante saber, repito, para nosotros como autores, cuando alguien hace la carta al editor es porque nos están leyendo. Es posible que esta persona sea muy conocedora, que es la importancia del último grado de escolaridad. Cuando yo hago una carta al editor es porque yo tengo cierto nivel de autoridad y conozco el tema. No se trata de un asunto especulativo, de pareceres, que me parece que no. En este caso, el último grado de escolaridad básicamente termina generando un proceso de autoridad frente a la construcción del conocimiento que he hecho y que he recuperado la revista, y digo, bueno, sería importante informarle al autor que tiene una imprecisión, entre otras. Bien. El autor para la correspondencia, entonces quien envía la carta al editor dice notificarme por favor en el siguiente correo electrónico, y pone todos sus datos de contacto ahí. Y las referencias, eventualmente cuando se hace una precisión de este calibre y se genera una carta, ahí sí viene un texto de autoridad. Entonces, por decirlo así, en la misma línea que traíamos, porque Antonio Bolívar plantea en el texto sobre metodología de formación docente
que los biogramas son instrumentos que se deben utilizar de la siguiente manera y el autor del artículo presente, en este caso Benjamin, lo ha utilizado de otra manera, generando un sesgo o metodológico o epistémico. Es muy importante que todo eso sea una estructura, un tejido muy fino para que el autor reconozca que sí ha existido una lectura juiciosa, rigurosa, y que por tanto es necesario hacer pues la corrección, no en el texto en este caso, porque el texto ya ha sido publicado. Sin embargo, dentro de su proceso de aprendizaje como investigador es muy importante darlo a conocer. Bueno, les dejo las referencias para que estemos pendientes de dónde sacamos la definición y las características, algunas estructuras que también son importantes, destacando que si podemos hacer algunas observaciones, algunas recomendaciones, siempre es importante que nosotros hagamos la pesquisa de las revistas donde nosotros vamos a impactar. ¿Por qué es tan importante ello? Eventualmente nosotros construimos los artículos, después de terminarlo, entonces vamos a buscar en qué revista cabemos. Y entonces casi que nosotros tengamos o tenemos que empezar a disfrazar, a transformar la estructura. Cuando nosotros tenemos clara cuál es la revista que mejor acoge nuestro enfoque epistemológico, metodológico, teórico, eventualmente es más sencillo que nosotros descarguemos todas las orientaciones para el autor y empecemos a acomodar el conocimiento ahí, destacando los títulos de los acápites o los títulos de los elementos importantes en el artículo, así como las referencias. Entonces, eso que nos va a permitir a nosotros llevar un poco más la formalidad de la revista y evitar a que nuestro artículo sea rechazado en la primera revisión porque no cumple con las condiciones editoriales. Las revistas también hemos generado algunos instrumentos que nos ayudan y que les ayudan a los investigadores en doble vía, a que antes de que usted envíe un artículo científico, usted encuentra ahí como un checklist. Le dicen a usted, tiene el título, tiene las referencias, tiene el diseño metodológico, esos elementos que siempre le ayudan a uno para pulir cada vez más su artículo científico. Ello es lo que nos permite a nosotros identificar que cuando llegue a un par evaluador, el par evaluador se va a concentrar mucho más en el fondo y no va a perder de vista el fondo por empezar a hacernos correcciones o de estilo o de forma, no, se va a concentrar más en el fondo de esa manera.